¿Han visto ustedes a alguien alguna vez regresar de un fracaso muy grande? El otro día estaba viendo uno de esos videitos que aparecen ahí que lo cautivan a uno en los medios, en las redes sociales, de atletas que fracasaron terriblemente en su participación en una olimpiada y después, ¿han visto esos videos que sacan de algunos atletas que fracasaron pero terriblemente en su participación? Y todo el mundo pensó que ya se había acabado su carrera de atletas. Y la siguiente olimpiada o dos después regresan y ganan la medalla, hacen nuevos récords mundiales. Bueno, se levantan de ese lugar de fracaso donde estaban y regresan de una manera increíble, ¿no? Y estas historias son historias que nos inspiran porque a todos nos gusta ver, nos gusta escuchar de gente que ha estado en lo más bajo y que se ha podido levantar, ¿no es cierto? Nos inspiran estas cosas, decimos, wow, qué lindo cuando la gente ha caído muy bajo y de repente se han levantado una vez más. Lamentablemente, no todas las historias terminan así. Lamentablemente, no todos los fracasos la gente logra redimirlos. Lamentablemente, como usted y yo sabemos en nuestro ejemplo, muchas veces no regresamos de aquel error que cometimos, que quisimos haber regresado de él, pero no tuvimos de alguna manera la capacidad para regresar. Me hizo recordar a un amigo que yo tenía, que era dueño de una compañía muy grande. Él tenía negocios en Estados Unidos, en otras partes del mundo. Era una persona aparentemente muy exitosa, por lo menos en sus finanzas. Y un día en una fiesta de su compañía conoció a una chica, conoció a una mujer de la que se enamoró. Se enamoró de ella, le gustó, nomás que había un pequeño problemita. Él era casado y ella también era casada. Y era la esposa de uno de sus mejores amigos. Pero este hombre con regalos y con lujos y con favores se fue ganando obviamente la confianza de la familia, fue cortejando a esta mujer y bueno, con la gran influencia que tenía y con los favores que había hecho, convenció al esposo de esta mujer que la dejara trabajar con él. Y el trabajo consistía en ser su secretaria personal y llevársela de viaje a los negocios 2, 3, 4 días, quedarse en el mismo lugar, en el mismo hotel, y pasar el tiempo juntos por muchos días y semanas a veces. Y a todos los que conocíamos a este amigo nuestro, nos parecía que algo andaba muy mal. Y en una ocasión cuando tuve oportunidad de hablar con él al respecto, me dijo muy claramente, me dijo, ustedes tienen una mente muy cochambrosa, me dijo. Aquí no está pasando nada malo, aquí todo está bien. Dice, los que están malinterpretando nuestra relación son ustedes. Sin embargo, el marido no se dio completamente... no dio por sentado el asunto, sino que empezó a preocuparse más, empezó a investigar más, empezó a hablar con algunos de nosotros y a interrogar y se afligió tanto por la situación que terminó abandonando su trabajo. Tenía un trabajo muy, muy bueno aquí en el área, perdió su trabajo, perdió su familia y hasta su dignidad, porque después el hombre era una sombra de lo que él había sido anteriormente. Tan afligido estaba por su situación que, a pesar de que él había recibido una visa de asilo político aquí en los Estados Unidos, decidió mejor regresarse a su país y arriesgar tal vez su vida en el país de donde venía, en lugar de estar aquí con tan grande dolor. Mi amigo eventualmente abandonó a su esposa y a su familia y se fue a vivir con la otra mujer. Algún tiempo hasta quiso pretender que todo estaba bien, iba a la iglesia. Bueno, iba a 2 iglesias, en una se llevaba a una mujer y en otra se llevaba a otra. Y me gustaría decirles que ese amigo nuestro, por ser cristiano, un día regresó de ese fracaso y solucionó la situación. Me gustaría que la historia tuviera un final feliz, pero no la tiene. No es una historia ficticia, aunque parece, he cambiado algunos detalles, pero la historia es verdadera. Y la pregunta que queda en una historia como esta es, ¿puede uno regresar de un fracaso como ese tan grande?
¿Puede uno volver de un error así de grande? Los que hemos cometido errores, que es, a ver, levanten la mano los que hemos cometido errores graves. Ah, sí, como el 50% de los otros, su error es la mentirota, ¿verdad? Los que hemos cometido errores graves sabemos lo difícil que es regresar de ellos. Han podido pasar años tal vez y todavía a veces batallamos con el peso de nuestros fracasos, ¿no es verdad? Batallamos todavía con la culpabilidad, batallamos con el dolor, batallamos incluso a veces con la misma tentación de lo que fue o de lo que pudo ser. Ninguno de nosotros estamos exentos de estas cosas. Ninguno de nosotros podemos decir, yo nunca he cometido errores, tal vez no como estos, pero a lo mejor similares o quizá diferentes, pero que nos dejan con ese sinsabor, con esa idea de que, ¿cómo le hago para volver de esta situación? Todos hemos hecho cosas de las cuales no nos sentimos orgullosos. Y algunas veces nos hemos quedado atrapados en esos errores. Algunas veces nos hemos quedado atascados ahí. ¿Qué es la esperanza que Dios le da a alguien que está atrapado en una situación de la cual no puede regresar? Porque ¿saben que es tan difícil volver de un fracaso? Hay tantos factores que impiden que la gente regrese de un fracaso. Por ejemplo, tenemos personas que amamos y conocemos y que crecieron en esta iglesia y que nunca van a regresar entre nosotros por algún fracaso en su vida porque tienen vergüenza de nosotros. Tienen vergüenza de enfrentarse con sus amigos, con sus hermanas, sus hermanos. Hay personas que se sienten completamente incapaces y han batallado con algún hábito, mal hábito en su vida y han caído una y otra vez y han tirado la toalla y han dicho, yo no puedo salir nunca de eso, yo no voy a regresar nunca de esa situación, prefiero abandonarlo todo y dejar la vida que tenía antes porque no puedo volver de ese error. La gente que vive con culpabilidad porque su matrimonio se desbarató, porque una relación no funcionó, porque perdieron a sus hijos, porque un negocio no floreció, porque algo ocurrió en sus vidas que los dejó con ese sinsabor de un fracaso del cual no pueden regresar. La Biblia está llena de historias de este tipo. Está llena de historias de personas que fracasaron de esa manera. Y hoy vamos a ver la historia de un hombre que todos nosotros, los que conocemos de la Biblia, lo admiramos porque la Biblia lo reconoce como un hombre conforme al corazón de Dios. Así lo llama. Dios mismo dice que este hombre, quien es el rey David, es un hombre conforme al corazón de Dios. Pero hoy vamos a ver la porción de la Escritura que presenta el fracaso más vergonzoso de David, del rey David. O sea, el fracaso más vergonzoso de este hombre. Y quiero decirles que no es el único fracaso que él tiene. Tiene muchos otros, pero este es el fracaso más vergonzoso, más bochornoso. Tal vez el más horrible de todos los fracasos que David tuvo. Y tal vez si escuchamos la historia de este hombre hoy, tal vez Dios va a hablar a nuestro corazón. Y tal vez esta palabra de Dios nos ayude a nosotros a escuchar y a regresar al lugar donde debiéramos estar. Así es que si tienen una Biblia o si tienen su aplicación del iPhone o de donde sea que miran su Biblia, vayan al libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, el capítulo 11. Y esta es una de estas historias que no tienen un final feliz, que quisiéramos que terminara bien, pero no termina bien. Para este momento, David, a quien ustedes conocen por haber matado al gigante Goliat, a quien ustedes conocen por haber sido un pastorcillo de ovejas, a quien Dios escogió para ser el rey de Israel, a quien ustedes conocen porque más de la mitad de los salmos en la Biblia los escribió él, a quien ustedes conocen por ser un hombre que confió en Dios, a quien ustedes conocen por ser el prototipo más claro de lo que un rey justo debe ser. Este es el mismo David, que han pasado muchos años y ha sido establecido como rey de Israel. Ahora es el hombre que tiene toda la autoridad, es el hombre que tiene todo el poder, es el hombre que tiene toda la influencia. Y en 2 de Samuel capítulo 11 nos cuenta la historia de David y Betsabé y dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Ahora David está siguiendo el mandamiento de Dios que le había dicho que tenía que echar de la tierra prometida a las naciones que vivían ahí, porque Dios le había dado la tierra de Canaán a los israelitas. Entonces ellos tenían que sacar a las naciones que estaban ahí. En ese tiempo en que los reyes salen a la guerra, los reyes de otras naciones y el mismo pueblo de Israel, David se queda en casa, decide no ir a la guerra. Dice: envía a Joab
y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y asistieron a Rabá. Y luego ven esto, pero David se quedó en Jerusalén. Es decir, David de alguna manera tal vez dijo, yo ya he luchado mucho, ya no me toca a mí andar en la guerra, yo prefiero quedarme en casa, que vayan mis generales y mis súbditos a hacer guerra, yo me quedo aquí. Y sucedió, dice, que un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y no puedo imaginarme a David, ¿no?, en sus días así de reposo, pensando en cómo estarán mis soldados ahí en la guerra, qué habrá pasado, ya habremos ganado otro territorio, cómo estará Joab y el ejército. Pero ¿sabes qué? Déjame subo a la azotea. Y así como por arte de magia le apareció una mujer del otro lado, quién sabe dónde es que la vio, que se estaba bañando. Y David la vio y dice que desde donde estaba pudo apreciar que la mujer era una mujer hermosa. La mayoría de nosotros en algún punto aquí vamos a dar la vuelta, ¿no? Y vamos a decir, ay, no la riegues, como que estamos viendo desde lejos una chica desnuda, ¿no? Eso no solamente es inmoral, es vergonzoso, ¿no? O sea, es atentar contra la privacidad de un ser humano que ni siquiera se da cuenta que lo estás viendo. Es una cosa mal, ¿no? O sea, tenemos que admitir que es más que, ir a una chica, es algo podrido del corazón de uno cuando uno espía a otra persona, ¿no? Y David está ahí, mira a la mujer, y ahí pudo haberse dado la vuelta y dicho, estaba bonita, pero no, esto no es para mí. Pero no, continuó la historia diciendo que en el versículo 3 dice que envió a David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo. O sea, todos sabían quién era y quién era su marido. Y el versículo 4 dice, envió a David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. No es como si la mujer tuviera una opción, no, estamos hablando del rey de Israel que envía mensajeros. Imagínese usted, ¿quién es la persona más poderosa en la que usted puede pensar? ¿El presidente o quién? Y de repente le llegan a usted, ¿no? Le tocan la puerta y de la CIA le dicen, el presidente te manda a llamar. No, espérame, estoy ocupado, no voy. No tiene que ir porque tiene que ir, ¿no? Y el rey manda a llamar a esta mujer y ella tiene que ir a la fuerza. No dice el texto que se la llevó a la fuerza, pero podemos pensar que tal vez ella no estaba muy dispuesta a irse con estos hombres. Y se fue con ellos, dice, y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, se volvió a casa, concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciéndole, estoy embarazada, estoy encinta. O sea que en esos primeros versículos vemos cosas muy interesantes de este hombre conforme al corazón de Dios. Una de ellas es que ha abusado del poder que Dios le ha dado. Ha abusado de la autoridad que Dios le ha dado, ha abusado de la influencia que Dios le ha dado. Y no tenemos que decir mucho porque en la iglesia, no digo iglesia Casa de Luz, aunque también podemos hablar de eso, pero en la iglesia en general tenemos miles de historias de personas con autoridad y poder que han abusado, ¿no?, de otros, que han utilizado su poder para dañar a otras personas. David está usurpando el lugar que le corresponde únicamente a Dios. Quiero que entiendan que cuando Dios establece un rey en Israel, lo que está estableciendo es como cuando establece a Adán en el huerto del Edén. Es un representante de Dios. Así como Adán es un representante de Dios y va a gobernar como si Dios estuviera gobernando la creación, David es un representante de Dios y va a gobernar Israel como si Dios mismo estuviera gobernando Israel. Pero David usurpa el trono de Dios, el lugar que solo le corresponde a Dios, porque se ha convertido en la persona más poderosa de la tierra y ahora cree que puede hacer lo que él quiera sin enfrentar las consecuencias. Estoy seguro que alguna vez usted y yo hemos abusado de la influencia o el poder que tenemos. Y lo peor que pasa cuando uno abusa del poder y la influencia que uno tiene es que no se siente tan mal, se siente bien. Se siente bien tener poder sobre otros. Y todos hemos abusado de eso. Los padres a veces han abusado de su poder en contra de sus hijos, los han maltratado, los han sobajado, los hijos a veces han abusado del poder que tienen contra los padres y se han hecho las víctimas y han hecho que los papás hagan por ellos lo que quieren o lo que no quieren. Los esposos han usado su poder para abusar a las esposas y las esposas a veces han abusado su poder para abusar a sus esposos. ¿Saben qué es lo más feo? Cuando las ovejas abusan a su pastor, hermanos. Yo no pudiera creer que algo así ocurre entre la gente. ¿Usted puede creer eso? Que hay hermanas y hermanos en la iglesia que maltratan a sus pastores. Ay, qué bueno que aquí no pasa eso. Lo ponen a lavar los trastes cuando van a visitar sus casas, a barrer, bueno, qué sé yo, tantas cosas.
Pero David no está, ¿se dan cuenta que David no está en el suelo? David está en la cima de su vida. Hubo un tiempo cuando David estaba en lo más bajo de su vida. Es más, hubo un tiempo que David estuvo tan bajo en su vida que se hizo pasar por demente, por loco. Hay una historia más atrás que David estaba pero tan mal que se hizo pasar por una persona que estaba loca, y dice que vivió entre los filisteos un montón de tiempo, se dejó crecer la barba y el pelo, y dice que hasta dejaba que la saliva se le saliera de la boca para engañar a los filisteos, haciéndole creer que estaba loco para poder vivir entre ellos. Así de bajo había caído David. No tenía ejército, no tenía amigos, lo perseguía Saúl, estaba en lo más bajo. Y cuando estaba en lo más bajo, usted puede leer los salmos más hermosos de David, son en esos momentos. Cuando Saúl anda persiguiendo, David escribe de una manera increíble acerca de quién es Dios, de su protección, de su dependencia en Dios. Señor, yo sé que un día me vas a ayudar, me vas a librar de mis enemigos. Así es que no es en lo más bajo cuando somos más vulnerables muchas veces, A veces somos más vulnerables cuando estamos en lo más alto de nuestra vida. Cuando nosotros decimos, aquí estoy bien, aquí estoy seguro, aquí estoy tranquilo, aquí nadie me puede hacer daño, aquí tengo recursos, aquí tengo lo que buscaba, aquí tengo bien a mi familia. Y no estoy diciendo que estas cosas sean malas, lo que estoy diciendo es que muchas veces cuando estamos en la cima de nuestro juego, en lo más alto de nuestra vida, cuando somos más vulnerables, porque bajamos la guardia, ya no confiamos tanto en Dios, ya no necesitamos tanto la oración, ya no necesitamos tanto estar en comunión con otros, porque al final de cuentas nosotros somos fuertes, nosotros tenemos en nosotros mismos lo que se necesita para seguir adelante. Es cuando estamos en la cima de la montaña, muchas veces cuando nos volvemos más vulnerables. Y fíjense, la historia sigue de una manera increíble, porque hasta este punto David todavía, después de haber estado con esta mujer, después de haber escuchado las noticias de lo que había ocurrido, del embarazo, David todavía pudo haber utilizado su influencia de una manera justa y pudiera haber hecho algo al respecto, pudiera haberse dado la vuelta y decir, no voy a continuar con esto. Pero los siguientes versículos son una de las cosas más vergonzosas que ocurrieron no solamente en la vida de David, sino en la historia de Israel. Punto. Period, iba a decir como dicen ahora, ¿sí? Punto. Porque David trata de corregir su error con otro error. A ver, digan los que sí han hecho eso. Pues sí, todos, ¿no? Porque David dice, híjole, ¿y ahora cómo le hago? Ya sé, voy a mandar al esposo que venga, lo voy a mandar a traer del campo de batalla y lo voy a mandar a la casa para que duerma con la mujer, y para que cuando la mujer se le note el embarazo digan, es que el esposo vino, y hiciera cuenta de mayo, mayete, junio, juñete, mes que vinites, mes que te juites, tiempo cabal. Sí iba a funcionar, ¿verdad? Y lo manda a traer, dice la escritura, le manda al general una carta a Joab y le dice, mándame a Urías. Dice, porque lo necesito acá de este lado. Y vino Urías y le dijo David, después de estar con él, le dijo, desciende a tu casa y lava tus pies. Este es un eufemismo, es decir, no iba a ir literalmente a casa a lavarse los pies. Es otra expresión para decir, ve con tu esposa, acuéstate con ella, disfruta la vida. Y Urías, a lo mejor porque era un hombre muy recto, pero a lo mejor porque se la sospechaba también, porque pueblo chico, infierno grande, y llegó y le dijeron, ¿qué crees, Urías? El rey mandó a traer a tu esposa. Quién sabe, la Biblia no dice nada de eso. Pero Urías no se va a la casa. Urías se queda en el palacio y duerme ahí. Y al otro día David se da cuenta que Urías no ha ido a su casa y dice, ¿y ahora? ¿Cómo le hago? Y después intenta una vez más, casi lo reprende y le dice, Urías, ¿qué no has venido desde lejos? ¿Y por qué no has ido a dormir a tu casa? Y él le dice, es que mis compañeros están en la guerra, el arca de Dios está allá, ellos duermen en el piso, en la intemperie. ¿Cómo me voy a ir yo a mi casa y a estar con mi esposa? Y David dice, a este lo tengo que emborrachar, porque ya emborrachado no me puede decir que no. Y se lo lleva a un banquete, lo embriaga. Versículo 13, David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. ¿No creen que hasta aquí Urías como que la sospecha? Dice, pues ¿desde cuándo el rey tanto favor para mí? O sea, ¿por qué de repente tanto favor para mí? Lo embriaga, dice, y lo manda a su casa. Pero Urías no se va a la casa. Urías se queda ahí. Y David utiliza todo su poder para cubrir un error con otro error más grande, una mentira con otra mentira más grande, un engaño con otro engaño más grande, un abuso con otro abuso más grande. Hermanos, otra vez, bueno, yo la mía. ¿Cuántos? Que echamos una mentirilla y luego cuando nos descubren echamos otra mentirita más grande.
y luego cuando ya no podemos tapar la más grande, echamos otra más grande, y así nos vamos, y se vuelve como una bola de nieve, ¿no? Y de repente tenemos un rollo pero grandísimo que empezó porque quisimos cubrir una mentira con otra, un engaño con otra, un abuso con otro, y ya no sabemos ni dónde meternos, porque ahora lo único que nos queda es seguir mintiendo para seguir tapando nuestros errores. Y tratamos, como David, de cubrir un error con otro. Pero hasta ahora hay algo importante en la vida de este hombre. ¿Se dan cuenta? Hasta ahora él cree que puede solucionar la situación. Utiliza todos sus recursos, utiliza todas sus artimañas, utiliza toda su influencia, y hasta este momento él cree que puede solucionar el problema sin tener que involucrar a Dios. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos tomado la situación en nuestras manos y en lugar de correr a Dios buscando su ayuda, empezamos a buscar entre nosotros o con nosotros mismos cómo le hacemos para que nadie se dé cuenta del problema en que estoy metido? ¿Cómo le hacemos para que ni siquiera Dios mismo se dé cuenta que estoy en esta situación? ¿Y cómo le hacemos para tapar una y otra cosa y solucionar nuestro problema? Porque hasta este momento David está convencido que él puede solucionar la situación. Hay un peligro muy grande cuando nosotros llegamos a un punto donde nuestras vidas están tan cerca de la destrucción y no nos volvemos a Dios. Escuche bien esto, hay un punto muy grave cuando estamos al borde de la destrucción y no nos volteamos a Dios, porque podemos tomar decisiones que pudieran ser casi irreversibles. En los versículos 14 al 16 hay un momento decisivo en la vida de David. Ahora, otra vez, hasta este punto, David pudo haber regresado del lugar donde estaba. Pero el versículo 14, 15 y 16 dicen que tomó una acción horrible. Le escribió al general y le dijo a Joab, le dijo: cuando te voy a mandar de regreso a Urías, cuando esté lo más fuerte de la batalla, quiero que lo metas a él al frente. Y cuando se ponga más fuerte la batalla, quiero que ustedes se hagan a un lado y quiero que muera. Esto es lo que en la ley le llaman premeditación, alevosía y ventaja, no todas las agravantes de la ley. David es un asesino. David está enviando a asesinar a este hombre porque cree que él tiene el poder para hacerlo, que tiene en sus manos la capacidad para hacer estas cosas. No hay necesidad que nadie más se involucre, no hay que pedir consejo, no hay que buscar a Dios, no hay que hacer absolutamente nada. Yo puedo arreglar la situación. Un momento decisivo en la vida de David donde decide continuar con este camino que lo lleva a la destrucción. Y nosotros hemos estado ahí a veces. Hemos estado en ese camino donde sabemos que podemos regresar y a veces hasta queremos regresar, pero no lo hacemos y decidimos continuar con la vida que llevamos. Y estoy seguro que en ese momento Dios todavía hablaba al corazón de David, pero él ya no escuchaba. Qué terrible es pensar que el Espíritu de Dios no nos hablara de nuestro pecado. Cuando nos sentimos convencidos de nuestro pecado, de nuestra maldad, sentimos feo, ¿no es cierto? Y decimos: soy un pecador. Hasta sentimos de verdad, a veces, ganas de golpearnos el pecho, como dice la Escritura, ¿no? Como el publicano que se golpeaba el pecho y decía: ten piedad de mí, Señor, porque soy un pecador. El Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado. ¿Se imaginan lo terrible de una vida donde el Espíritu Santo no nos hablara de nuestro pecado? Tiemblo de miedo de pensar que Él me dejaría sin hablarme acerca de lo que realmente soy. Sin embargo, tenemos que admitir que muchas veces cerramos nuestros oídos a la voz del Espíritu. La Escritura dice en el Salmo 95: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en el día de la rebelión. Este puede ser el punto de no retorno para David. El momento cuando elegimos seguir los designios y los deseos de nuestro corazón. Me recuerda el vehículo que vi el otro día cuando venía por la autopista. Y hay una parte que está cerrada. Y obviamente ahí, ya saben cómo es aquí en Estados Unidos, ¿verdad? 10 millas atrás te empiezan a decir: se va a cerrar el camino, se va a cerrar el camino, se va a cerrar el camino. Y uno se tiene que ir haciendo para un lado, pero siempre hay alguien, no falta el que dice: no, yo me voy a ir por un lado para ganarle al tráfico, porque el tráfico está lejos, había como un montón de carros y ahí estamos esperando nosotros a pasar, pero viene el otro y por el lado donde no debe irse.
Solo para llegarnos a reír todos cuando lo vemos que está ahí atascado, la policía a un lado de él y está atorado en un lugar donde ya no puede salir porque no le hizo caso a las señales, porque debió haber. Y me imagino que la persona que iba manejando decía, ahorita le gano al tráiler, ahorita le gano a esa señora que no se apura, ahorita le gano a ese mexicano que va ahí, pero nunca le logra ganar a nadie y termina atorado. Pero fíjense, si nuestros problemas se solucionaran tan fácil como ese, ¿no? Una grúa, una multa de la policía, un regaño, nos quitan el carro. Uy, si los problemas de la vida fueran como esos, qué suave sería, ¿no? Claro, tendría usted que gastar mucho dinero en pagar sus tickets y en pagar grúas y todo eso, pero al final de cuentas no sería nada complicado. Pero no todos los problemas son así. A veces llegamos al punto de no retorno. Pensamos que nos vamos a salir y nos vamos a salir y nos vamos a salir y el camino se va cerrando y vamos quedando atrapados y vamos quedando atrapados y vamos quedando atrapados. Y llega un momento cuando nos damos cuenta, o tal vez ya ni siquiera nos damos cuenta que estamos tan atrapados. ¿Cómo regresamos de esa situación? ¿Cómo volvemos de ahí? ¿Cómo volvió David de esa situación? ¿Cómo regresó de ese fracaso tan grande? ¿Cómo? ¿Cómo le hizo? ¿Qué tuvo que hacer David para regresar? El capítulo termina diciendo, si ustedes van al final del capítulo, da un resumen de lo que pasa, no un resumen, pero da una sentencia de lo que pasa y dice, lo que David hizo no le agradó al Señor. No tiene un final feliz, no dice, y David se arrepintió, no, dice, y lo que David hizo así de una manera escueta, de una manera casi como una sentencia de muerte, lo que David hizo no le agradó al Señor. Y con estas palabras termina uno de los episodios más oscuros en la vida de uno de los hombres más brillantes. Lo que David hizo no le agradó al Señor. ¿Y cómo hizo para volver de ahí? Al fin de cuentas es el hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Esto es lo extraordinario de la historia, es esto, que David no hizo nada. Ni siquiera se había sentado a considerar el problema en que estaba. David no se arrepintió. David no buscó a Dios. A David no le dolió en su corazón lo que estaba pasando. Algunos comentaristas dicen que pasó cerca de un año en el asesinato de Urías y la muerte del hijo de David con Betsabé. Y en todo este tiempo David dice, ya se calmaron las aguas, las cosas están bien, vamos a seguir nuestra vida adelante. ¿Qué hizo David para salir de ahí? Nada. Si no hubiera sido por Dios, David nunca sale de ahí. Si no hubiera sido por la gracia de Dios, al enviar al profeta Natán a decirle a David con una historia de niños, con una parábola, para que se diera cuenta de su error, lo que había hecho. Si Dios no hubiera tenido misericordia y hubiera derramado su gracia sobre ese pecador nunca hubiera salido de su hoyo. Si Dios no hubiera derramado su gracia y su misericordia sobre estos pecadores, nunca hubiéramos salido de nuestro hoyo. Jamás nos hubiéramos dado cuenta el tipo de personas que éramos. David no es el héroe de la historia. Tampoco tú eres el héroe de tu historia. Dios es el héroe de la historia. Él en su misericordia y en su gracia, para cumplir sus promesas, para permanecer fiel, envía a David su palabra a través del profeta Natán para guiarlo al arrepentimiento. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en el día de la rebelión. Porque esta es la cosa con salir de nuestros errores. Es imposible por nuestras propias fuerzas en hacer las cosas de la manera más correcta. Pero en medio de ese terrible confusión y caos en el que muchas veces nos encontramos, o tal vez nos vamos a encontrar en el futuro, siempre hay un destello, siempre hay una luz, siempre hay una señal de que Dios está llamándonos a nosotros, de que Dios quiere derramar su gracia y su misericordia. Les refería hace un tiempo atrás la historia que me contó mi hermano Manuel de este día cuando iban manejando por la carretera. Era en la noche, dice, era una noche oscura.
estaba lloviendo de una manera terrible. Dice, íbamos manejando, eran 3 de ellos que iban manejando. Y él le había dicho a su compañero, le dice, que iba manejando, le dijo, maneja más despacio porque está fuerte la de esta, se nos puede ponchar una llanta que traemos mal. Y ya saben que cuando uno dice cosas a veces pasan, ¿no? Y pácatela, se les ponchó una llanta y tuvieron que pararse ahí a un lado de la carretera, se orillaron a la orilla. Y dijo él, pues esperemos a que pase, a que escampe, a que pare la lluvia para poder cambiar la llanta al carro. Y dice mi hermano que mientras estaban ahí esperando, le dieron ganas de hacer del número 1. Y ya saben que a cierta edad uno ya no se aguanta tanto como antes, ¿verdad? Uno antes se aguantaba mucho, ahora ya no aguanta nada. Y dice mi hermano, ay, estoy esperando, ¿cómo le voy a hacer? Y una dama venía con ellos y él y otro. Y pues ni modo, dice, voy a tener que ir allá a los matorrales, porque allá a un ladito veía él unos matorrales así, unas ramas. Y entonces dice que ahorita en cuanto pare la lluvia me bajo y voy para allá. Y en cuanto paró la lluvia se salió del carro y les dijo, ahorita vengo rapidito, solo voy a ir a hacer un negocio y regreso. Y entonces dice que caminó a donde él veía esos matorrales que estaban así a un lado del camino, estaba el riel de la carretera. Y dice que entonces dijo, voy a caminar hacia los matorrales y allá nadie me va a ver. Entonces cuando iba a brincar el riel, así dice, con la esquina del ojo miró algo que brillaba allá a lo lejos. Dice, era una noche, me dice Tony, era una noche oscura como no tienes idea. Y así dice, con la punta de mi ojo, con la esquinita, alcancé a ver algo que brillaba allá a lo lejos. Y me llamó la atención. Y volteé y vi que era una lucecita, dice, allá a lo lejos que brillaba. Y yo, ¿una lucecita? ¿Qué será eso? Le llamó tanto la atención que empezó a caminar hacia donde estaba esa lucecita, pensando, pues, ¿qué es esa lucecita? Si aquí todo oscuro, un tesoro, una moneda, algo. Y fue caminando, dice, y en medio de esa oscura noche, dice, allá a lo lejos encontré lo que brillaba. Era una tapadera de una lata, dice. Me sentí decepcionado de que no era un tesoro ni nada, ni una tapadera de una lata, dice, y me la traje en la mano enojado, dice. Y cuando iba acercándome al riel que iba a pasar para donde estaban los matorrales, la tiré. Y cuando ya me acercaba, escuché ting, 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 ting. Y me quedé pensando en ese momento y dije, la tiré hace rato. ¿Por qué apenas se oyó ahorita? Y en ese momento, justo dice, en ese momento pasó un carro por un lado y las luces del carro alumbraron. Lo que él pensaba que eran matorrales eran las sombras de unas montañas. Lo que él pensaba que era un riel de la carretera era la orilla del puente donde estaban parados. Él estaba en un precipicio, el carro había quedado en medio de un puente. Y si él no hubiera sido distraído por esa lucecita, que estoy seguro era un ángel que movía sus alitas que Dios había mandado, se hubiera ido directo al precipicio. Tal vez hubieran dicho, aquel se suicidó, tenía problemas, algo pasó, se murió. Pero Dios mandó una latita, de una tapadera de una latita en medio de una noche oscura, brillando, para poderle llamar la atención a alguien que lo necesitaba. Y ese es el asunto más hermoso con nuestro Dios, que nunca se deja a sí mismo sin llamarnos la atención. Nunca deja de hablarnos en pequeñas cosas, con amistades, con circunstancias, en nuestros corazones, a través de la convicción del Espíritu. Y de alguna manera nos hace ver la lucecita al final del camino y nos dice, voltea porque estás a punto de darte en la torre. Pero si pones atención y si escuchas hoy su voz, no endurezca su corazón. ¿No es esta la historia del Evangelio también? ¿Nos dice la Escritura, antes de la llegada de Cristo, dice la Escritura, dice, el pueblo que estaba en grandes tinieblas vio la luz? Dice, y aquellos que vivían en la sombra de muerte, les resplandeció la luz de la vida. O sea que la humanidad entera, desde Adán hasta Noé, y de Noé a Abraham, y pasando por todos los patriarcas y por el mismo rey David, la humanidad entera ha vivido en la oscuridad espiritual hasta que Dios una noche hace brillar la luz en esta joven virgen y le dice, el ser que van a ser es el Santo Hijo de Dios y llamarás su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados.
Y esa luz que brilló en Belén hace miles de años todavía brilla en el corazón y a través de la predicación de su palabra, y todavía está llamando. David mata para tener una esposa. Jesús muere por una esposa. David utiliza su poder para su beneficio. Jesús utiliza su poder para el beneficio de otros. David como rey cree que la gente existe para servirle. Jesús como rey vino a servir a la gente. David es llamado el hombre conforme al corazón de Dios por su arrepentimiento. Jesús es el verdadero hombre conforme al corazón de Dios por su obediencia hasta la cruz, donde muere por nuestros pecados. Y en la cruz el Señor Jesucristo nos libera, nos rescata, abre la puerta de la vida eterna, desbarata las artimañas del diablo, resume los poderes de este mundo a la nada, nos da la esperanza de la vida eterna. Tal vez el Señor está llamando hoy a tu corazón. Tal vez estás viendo esa lucecita en el final del camino. Tal vez estás pensando que no hay salida y no hay solución, que no hay para dónde ir, que es demasiado tiempo, que nunca vas a ser el mismo, que nunca vas a lograr ser lo que fuiste a ser. Tal vez estás pensando que tu pasado era una sentencia de muerte, pero no lo era. Porque tu pasado no cancela el propósito de Dios. Cualquier cosa que tú seas hoy, cualquier cosa que has logrado hoy, si estás vivo, Dios no ha terminado contigo. Está buscando una mejor versión de ti. Y su gracia y su misericordia están siempre presentes para buscarte. Y a pesar de que es la gracia de Dios lo que nos regresa al camino, de nuestra parte queda aceptar y crecer y recibir, ¿no es cierto? El Salmo 51 no es la salida de David de su problema, es la respuesta de David ante la gracia de Dios. Versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No te alejes de delante de mí, no quites de mí tu Santo Espíritu. En otras palabras está diciendo: Señor, enséñame a amar las cosas correctas. ¿Qué hacemos después de que la gracia de Dios nos regresa de un error tan grande? ¿Qué hacemos cuando la gracia de Dios nos está llamando en este momento de ese error tan grande? Aprendemos a amar a Dios, a amar lo correcto. Aquí la oración que hacemos cada domingo es todavía más hermosa, más precisa. Dice: Señor, hemos andado demasiado en los designios y los deseos de nuestro propio corazón. Hemos andado demasiado en los designios y los deseos de nuestro propio corazón. Pero aquí está con nosotros hoy el Señor, el Dios de misericordia, el que puede redimir todas nuestras faltas, el que puede darnos vida eterna, el que puede salvarnos, no por ninguna cosa que hayamos hecho, sino por su misericordia que ha sido mostrada en Jesucristo y al darnos su Espíritu Santo. ¿Qué hacemos hoy entonces? Recibimos la gracia de Cristo juntos. Como no sé realmente cómo vienes tú hoy, solamente Dios y tú lo sabes. Pero estoy seguro que hay una porción de esta historia que ha llegado a tu corazón, que estás escuchando, el tintineo de la voz de Dios, invitándote a caminar con Él, a recibir su gracia. ¿Por qué no lo aceptas hoy? ¿Por qué no aceptas esa gracia, esa misericordia? ¿Por qué no recibes el don de Dios? ¿Por qué no abres tu corazón y tus oídos para escuchar una vez más su voz? ¿Por qué no dejas que te diga hoy que te ama? Que lo que pasó ayer ya ha sido perdonado, que tu vida todavía puede ser mejor.